Vamos a compartir con vosotros una primera valoración del examen de la convocatoria del 2014, examen que se realizó el 31 de enero del 2015. En esta primera valoración del examen, pues bueno, se mantiene la misma tendencia que en las últimas convocatorias, donde hay un claro giro o un mayor peso de las materias clínicas, ¿vale? En concreto, entre las 5 asignaturas de la parte de clínica, evaluación y tratamientos, juntamos o nos encontramos con 174 preguntas, que son casi el 75% del examen, ¿vale? En estas tenemos que psicopatología mantiene 19 preguntas, psicopatología infantil 22 preguntas, psicología clínica tenía 84 preguntas, psicoterapias 21 preguntas y evaluación 28. ¿Vale? Psicología de la salud, aunque no forma parte de estas asignaturas numéricamente, sigue manteniendo más o menos un número de preguntas estable en las últimas 3-4 convocatorias. Y luego nos encontramos que hay una serie de asignaturas que son menos importantes numéricamente para el examen, que suponen aproximadamente un 25 o 30% para el examen, ¿no? Ahí tenemos pues personalidad, social, biología, salud y psicología básica junto a experimental. Bueno, pues un poco en esta línea no podemos hablar de que haya materias que no sean imprescindibles para preparar el examen, ya que es un examen muy exigente y que requiere un nivel de ejecución muy alto, muy alto. En este sentido, el 30% del examen está compuesto por materias que, si bien de forma aislada suponen un número relativamente bajo de preguntas, con su cómputo general son las que nos van a permitir acceder o no a la plaza. En concreto, la materia, por ejemplo, de psicología de la personalidad ha supuesto 10 preguntas de esta convocatoria, psicología social 6 preguntas, psicología evolutiva 7 preguntas, básica 8 preguntas, psicobiología 10, salud 8 y psicología experimental 12 preguntas. Después de esta introducción pasamos ya a proceder a ir diseccionando pues materia por materia cuál ha sido el perfil de preguntas en el examen, cómo se ha comportado respecto a convocatorias anteriores y bueno, pues una interpretación, aunque sea subjetiva, de la dificultad de las mismas. Bueno, a continuación vamos a pasar a diseccionar lo que ha sido el examen en relación con las distintas materias. Pues para ello nos hemos reunido la mayor parte del equipo de profesores y vamos a pasar a ir comentando cada una de las materias, y también contamos con la presencia de un alumno nuestro, de Alfonso, que ha venido a también compartir cuáles han sido sus sensaciones y su experiencia de lo que ha supuesto el examen de este año. Antes de meternos en esa disección, sí que comentar que en general, aunque no podamos hablar de dificultades altas o bajas, porque son cuestiones bastante subjetivas, sí que es cierto que la inmensa mayoría de las preguntas del examen se pueden responder teniendo como referencia los manuales de CEDE, los manuales de la academia, y han seguido la tendencia de los manuales y las referencias bibliográficas que han utilizado las convocatorias anteriores. En ese sentido, exceptuando algunas preguntas aisladas, pues no hay grandes sorpresas. Vamos a comentar o vamos a ver cuáles han sido las impresiones que ha tenido Alfonso a la hora de hacer el examen, pues ahora que ha pasado ya un ratito después del examen. Bueno, yo creo que en general ha sido un examen más sencillo, a lo mejor ya no más fácil, que el del año pasado. No, las preguntas no van preguntando por autores extraños, sino yo creo que era un poco más cercano. Que hay luego que sea la respuesta buena, pues es un tema de comisión calificadora y un poco, bueno, que yo puedo estar equivocado con mi impresión. Y yo creo que en general tiene una dificultad que debería de haber subido un poco más, sobre todo porque tenía preguntas no muy complicadas, pero sí complicadas, otras más sencillas, pero no había muchas veces un punto medio, que yo creo que es lo que se echa un poco de menos. Pregunta que te cuesta trabajar y tal, pero que al final pues puedes contestar con cierta seguridad. Yo creo que está más o menos asequible conseguir una plaza, y tal vez el área más complicada que me ha parecido sea evaluación,
sobre todo porque ha caído un par de tests que a mí no me sonaban. Sin embargo, por ejemplo, en otras áreas como biología, que yo creo que a todos nos cuesta un poco, han sido áreas bastante más fáciles que otros años, al menos a mi manera de ver. Después de la valoración que ha hecho Alfonso, pues vamos a pasar a comentar el resto de las áreas, pues más o menos detenidamente, cuáles han sido nuestras impresiones. Empezamos por el área de psicopatología, que ha sido una de las áreas, bueno, que mantiene más o menos el mismo número de preguntas. En esta convocatoria pues hemos tenido 19 preguntas del área de psicopatología. Ya sabéis que a la hora de hacer esta clasificación, pues es muy probable que haya personas que puedan clasificar 22 preguntas o 18, dependiendo de si algunas preguntas, como la pregunta del síndrome amnésico, consideramos que es una pregunta que puede estar en la parte de psicopatología porque está junto con las de psicopatología en la versión 0 o en la parte de psicología clínica. Sabiendo que hay un margen, ¿no?, de error y que no es una única forma de clasificar, pues más o menos hay 19. Las preguntas de psicopatología, con respecto a otras convocatorias, hay una pequeña diferencia, ¿no? Hasta las últimas 4 o 5 convocatorias había 2 temas, que eran los temas que siempre tenían un mayor número de preguntas por encima del resto, que eran psicopatología del pensamiento y psicopatología de la sensopercepción. Y este año lo que nos encontramos es que estos 2 temas son 2 temas más, pero que no sobresalen por encima del resto. El tema que más preguntas ha tenido es psicopatología del pensamiento con 4, pero luego tenemos otros 4 temas que tienen 3 preguntas cada uno. Sensopercepción sería un tema, el otro es psicopatología de la memoria, psicopatología de la conciencia y psicopatología de la afectividad. Estos 4 temas con 3 preguntas cada uno. Las preguntas han sido pues muy similares a las de convocatorias anteriores. Quizá no sean preguntas literalmente repetidas, pero sí el mismo concepto. La definición de delirio primario, la clasificación de las metamorfopsias, definición de ilusión, ejemplos de alucinaciones extracampinas, que son conceptos que ya habían caído en el examen. Y luego tenemos pues una pregunta de psicopatología de la atención, lenguaje y psicomotricidad, que son una pregunta por cada tema, que han sido conceptos que habían caído en repetidas ocasiones en las convocatorias del examen, ¿no? La definición de aproxesia, la definición de anomia y la definición de flexibilidad aérea, que es un concepto que ha caído en repetidas ocasiones en el examen. Personalmente, este año no hay ninguna pregunta en el área de psicopatología que sea tan ambigua como en convocatorias anteriores, muchas veces pues por lo escaso del enunciado. Este año han sido preguntas relativamente asequibles. Por seguir un cierto orden, ¿no? Vamos a pasar a revisar la materia de psicología clínica, que es la más extensa en el examen, y por eso, bueno, pues los distintos profesores que compartimos esta materia vamos a hacer un pequeño análisis de los temas correspondientes a nuestra parte. Lo que a mí me toca, que sería los trastornos psicóticos, ha sido un tema bastante cuidado en el examen de este año en cuanto al número de preguntas. Han sido 12 preguntas. Sucede un poco, como comentaba José, en psicopatología, que muchas de las preguntas que asignamos al tema de los trastornos psicóticos se solapan con otras materias, ¿no? Pues han preguntado por los tratamientos farmacológicos que se ven en biología, han preguntado por síntomas positivos que se ven en la parte de psicopatología, y sobre todo han hecho muchísimas preguntas de los distintos tratamientos alrededor de la esquizofrenia y los trastornos psicóticos, que también se trabajan fundamentalmente en la parte de psicoterapias. Dicho esto, el número de preguntas, 12 como decíamos, bastante superior a la convocatoria pasada, sí que lleva también un cambio en cuanto al perfil de las preguntas que han hecho en el examen. La parte que tiene que ver con las características clínicas de los trastornos psicóticos y de la esquizofrenia ha pasado pues muy de puntillas. Prácticamente solo podemos hablar de 2 preguntas que hablaban de la epidemiología de la esquizofrenia y de la clínica de la esquizofrenia, y el resto estaban centradas en los tratamientos psicológicos y la farmacoterapia. La esquizofrenia es un trastorno muy complejo, y eso refleja también la heterogeneidad de todos los tratamientos que han ido preguntando en el examen. Psicoeducación, habilidades sociales, paquetes integrados, psicoterapia cognitivo-conductual, por nombrar algunos, ¿no? Las preguntas sí que tienen un perfil que se ajusta en muchas de ellas a lo propio de los manuales de referencia, preguntando por componentes de determinados programas de intervención,
pero es cierto que algunas preguntas, en concreto la que hace referencia a la psicoeducación y una que hace referencia a la evaluación de cara a intervenir en habilidades sociales, es complejo identificar el texto de referencia del que han hecho la pregunta. Más que sacada de un manual de referencia para el examen PIR, pues como puedan ser los manuales de Marino Pérez, en el caso de los tratamientos, o de Vallejo Pareja, pues parece que hace referencia a un manual más específico. En cualquier caso, es posible contestar estas preguntas si uno tiene una conciencia clara de lo que es la esquizofrenia y el tipo de abordajes que requiere. Sí que otra diferencia respecto al impacto que han tenido los contenidos de los trastornos psicóticos en el examen de este año respecto al anterior, es que sí que ha habido preguntas del tema de los otros trastornos psicóticos y en concreto del trastorno delirante y del trastorno psicótico breve, que es algo que había pasado, que había quedado en blanco en la convocatoria pasada. Comento los temas del número 11 al 19, que comprende los temas de, bueno, con la denominación de DSM-5, trastorno de síntomas somáticos, trastornos relacionados, disociativos, conducta alimentaria, sexuales, sueño, control de impulsos, personalidad y un par de temas más, bueno, más anecdóticos de cara al examen, que son otras culturas y nuevos desarrollos en psicología clínica. Bueno, la realidad de estos temas es que cae un número de preguntas muy extenso, un total de 28 en esta convocatoria, estamos hablando de prácticamente un 10% del examen. Bastante repartidas, excepto en el tema de trastornos de la personalidad, donde concentraríamos un total de 9 preguntas. Es el tema con diferencia quizá más relevante del área de psicología clínica. El resto de temas, la verdad es que se reparten las preguntas de forma relativamente homogénea. Como digo, prácticamente el tema 11 de trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados se llevaría un total de 4 preguntas, 3 para disociativos, 5 para conducta alimentaria, manteniendo la tendencia de convocatorias previas, que siempre es un tema bastante extenso, 3 irían para sexuales, 3 para trastornos del sueño, 1 para trastornos disruptivos y del control de los impulsos y las citadas 9 preguntas de trastornos de la personalidad. Relativo a la dificultad de los contenidos, como han comentado mis compañeros previamente, como ha comentado Alfonso, el alumno de la academia, pues la realidad es que los contenidos son asequibles, cosa que es beneficiosa y perjudicial a la vez. Beneficiosa en el sentido de que ha sido materia claramente impartida en clase, recogida en los apuntes, esquemas y en todo tipo de materiales aportados por CEDE, pero por otro lado eso hace que el examen discrimine menos. Sin ir más lejos, el tema 11 de trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados, las preguntas han sido sobradamente repetidas en convocatorias previas, hablando del modelo de Warwick y Salkowskis, el modelo de Barsky y colaboradores, o simplemente el concepto de hipocondría. Algo extensible al resto de temas, trastorno disociativo, se ha vuelto a insistir en el concepto de trastorno de identidad disociativo, las tipologías de amnesia de Tyrer, etcétera. Trastornos del sueño, ha insistido en la fase 4 como determinante para los terrores nocturnos, y podríamos seguir hablando, ¿no? La realidad es que incluso el tema de trastornos de la personalidad ha sido relativamente sencillo. 5 preguntas vinculadas a conceptos, simplemente la definición del trastorno de la personalidad que sea, ni siquiera un criterio específico. Y las otras 4 preguntas, tal y como hemos señalado muchas veces en las clases, e incluso en los apuntes está bastante remarcado, ¿no? Referidas a las terapias efectivas para los diferentes trastornos de la personalidad, haciendo hincapié en las nuevas terapias que están apareciendo últimamente. La conclusión general, terminando un poquito esta locución, es simplemente que es un examen asequible en la parte de clínica, pero con poca capacidad de discriminación. En relación a los temas del 1 al 3, que serían el delirium, la demencia, los trastornos amnésicos, las drogodependencias y la ludopatía, podemos decir que ha habido una leve disminución en relación al año anterior. El año anterior hubo 9 preguntas, este año ha habido 7. Lo que ha ocurrido es que ha habido un pequeño cambio de tendencia, ya que del tema de demencias, que siempre caían algunas preguntas, este año no ha caído ninguna, y las 7 preguntas han ido a parar al tema de sustancias. Como mis compañeros, os comento que la dificultad de las preguntas ha sido media, ¿no? Ha habido una pregunta que se ha repetido, la pregunta en la que nos piden la definición de tolerancia, y el resto de las preguntas, aunque no se han repetido, mantienen la misma estructura que en años anteriores. Básicamente, en el tema de sustancias nos preguntan por las clasificaciones de las sustancias, aspectos importantes, básicos del tema de drogodependencias, y, cómo no, la mayoría de las preguntas son sobre los tratamientos psicológicos eficaces. Bueno, en relación
relación al bloque de clínica 2, que bueno, son 4 temas: trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad, TOC y relacionados, y trauma, pues bueno, se confirma también en relación a años anteriores un gran número de preguntas, 36 preguntas de este área, lo cual, vamos, es el área que más preguntas tiene, y más teniendo en cuenta que son solamente 4 temas. Si nos ponemos a diseccionar un poco, de lo que más han preguntado ha sido de trastornos del estado de ánimo. Sí que hay una leve disminución en relación a otros años y un leve aumento en los trastornos de ansiedad. TOC se mantiene, y en trastornos de estrés postraumático y agudo sí que hay un aumento, lo cual, bueno, tampoco era difícil porque el año pasado no cayó absolutamente ninguna pregunta de este tema. En relación a los trastornos del estado de ánimo, pues sigue siendo prioritario el tema de la depresión frente al trastorno bipolar, y este año han cargado mucho las tintas en cuanto al tratamiento, tratamientos empíricamente validados, comparación entre tratamiento psicológico y tratamiento farmacológico, frente a características epidemiológicas o características sintomáticas de los trastornos que han tenido menos impacto. Y apenas han preguntado sobre teorías explicativas. En cuanto a los trastornos de ansiedad, si nos fijamos un poco por diagnósticos, han preguntado bastante por fobias específicas, fobia social, pánico y trastorno de ansiedad generalizada. Al igual que en el tema anterior, se mantiene la carga importante en relación al tratamiento frente a las características sintomáticas y epidemiológicas. No han preguntado absolutamente nada sobre criterios de DSM concretos. Si ha habido alguna pregunta sobre los criterios, han sido criterios sobre DSM muy generales y no tanto sobre DSM-5. En cuanto al TOC, han caído, como decíamos, más o menos el mismo número de preguntas, 5 preguntas, casi todas en relación al trastorno obsesivo compulsivo, un par de ellas al trastorno dismórfico corporal. Y para terminar con los trastornos relacionados con el trauma, tendríamos 2 preguntas muy centradas en el tratamiento del estrés postraumático. De la primera parte de psicoterapias, que implica desde el tema 1 hasta el tema 8, ha habido un total de 8 preguntas, lo cual significa que un aumento significativo, porque es más del doble que las últimas convocatorias, donde la media era como 3 preguntas. Respecto al tipo de preguntas, sí que ha habido una variación relevante, ya que normalmente preguntaban algunas sobre psicoanálisis y varias sobre sistémica, y sin embargo este año han preguntado 3 sobre el tema de sistémica, que es el tema 6, 2 preguntas sobre el modelo fenomenológico existencialista, y 3 preguntas han dedicado a la investigación en psicoterapia, una de ellas sobre los factores comunes, que está en el tema 7 de los integradores. Además, en esto de los temas integradores habría un solapamiento con clínica respecto a la pregunta por la terapia interpersonal para depresión sobre las áreas problemáticas. Yo creo que esto es significativo porque las últimas 3 convocatorias siempre han preguntado por esta terapia. El tema 8, que es terapia de grupo, sigue sin haber generado nunca ninguna pregunta en ninguna convocatoria PIR. Con respecto a la dificultad, ha sido como media-baja, y se pueden encontrar todas las respuestas tanto en el manual de CEDE como en el libro de aproximaciones a la psicoterapia, una introducción a los tratamientos psicológicos de Feixas y Miró, que como tradicionalmente viene pasando, es el manual que suelen tomar de referencia para hacer preguntas de esta parte de psicoterapia. Se mantiene la tendencia a preguntar bien por la definición de un determinado concepto o bien para relacionar, pues, modelo teórico con alguna determinada premisa, como por ejemplo han preguntado por la definición del paciente identificado, por las premisas centrarse en el aquí y en el ahora, que está dentro del modelo fenomenológico existencialista, o bien relacionar que la solución es el problema dentro del MRI de Palo Alto, que es una de las escuelas dentro del modelo sistémico. En principio parecen preguntas bastante claras y que no inducen a la ambigüedad, con lo cual es esperable que no genere impugnaciones. Con respecto a la otra parte de psicoterapias que da Gonzalo, que es la parte de las terapias cognitivas y conductuales, ha habido al menos 13 preguntas. 8 preguntas serían del capítulo 9 del manual de CEDE, que son las terapias conductuales, 4 del capítulo 10, terapias cognitivas, y una pregunta sería sobre las terapias de tercera generación. En el tipo de preguntas que hacen, pues preguntan sobre técnicas de intervención, bien por fundamentos como la desensibilización sistemática, o bien por identificar componentes básicos.
Además, también han preguntado conceptos más teóricos, como por ejemplo que es correcto considerar los pensamientos automáticos negativos como productos negativos, y también sobre características generales de alguna orientación psicoterapéutica concreta, como por ejemplo que el modelo de relación dentro del constructivismo es una relación de experto a experto. La dificultad ha sido baja, se repite la referencia a técnicas clásicas de modificación de conducta, como técnicas operantes como el reforzamiento diferencial de otras conductas o como la extinción, como la sensibilización encubierta, la desensibilización sistemática y el entrenamiento en habilidades sociales. La mayoría de las preguntas creemos que no van a ser polémicas y que la alternativa de respuestas suele ser bastante clara, salvo la pregunta 131 de la versión 0, donde pide identificar una de las condiciones necesarias para que la técnica del moldeamiento sea efectiva. Porque aquí, en los principales manuales, tanto de Labrador como de Olivares, consideran que es muy importante definir previamente tanto la conducta inicial de partida como los pasos intermedios. Sin embargo, en el Manual de Técnicas de Intervención Cognitivo-Conductuales de Ruiz Díaz y Villalobos, página 164, no hace referencia a determinar los pasos intermedios como condición necesaria para la efectividad de esta técnica. Respecto a la parte de psicología básica, no ha habido sorpresas este año, han aparecido el número de preguntas que podíamos esperar. Normalmente, en convocatorias anteriores, se mantenía un número de preguntas que iba en un intervalo de 5 a 10 preguntas, siendo en esta convocatoria del 2005 8 preguntas las que han aparecido en psicología básica, y dividiendo el área de psicología básica en dos, básica 1 y básica 2, como solemos hacer en las clases. Sí que es verdad que el área de psicología de básica 1 no han aparecido más que una o quizá 2 preguntas, un poco a debatir. La pregunta que ha aparecido en básica 1 corresponde a la asignatura de atención. En eso no ha habido cambios, suele ser una de las asignaturas donde caen preguntas dentro de este área, pero aparecen las preguntas de reserva y bueno, no ha aparecido más allá. Respecto a la parte de básica 2, donde han caído 7 preguntas, son preguntas muy fáciles, son contenidos vistos en clase, muy repetidos y además muy señalados como pertenecientes a los temas más importantes de esta asignatura. De hecho, en aprendizaje hemos visto 3 preguntas, la asignatura que lleva un mayor número, y muy sencillas, referentes a los programas de aprendizaje, las tasas de reforzamiento, bueno, contenidos muy habituales vistos en clase. En memoria, de nuevo también aparece una pregunta sobre tipos de memorias, y también el efecto de primacía, que es algo que aparece constantemente en otras preguntas de examen, se ha visto en clase y aparece también en apuntes y demás. Y se mantiene una tradición que parece que se está manteniendo durante esta sería la tercera convocatoria, en la que aparece una pregunta suelta de psicología del pensamiento y, de nuevo, además de la misma parte del temario, que es de resolución de problemas. Respecto al lenguaje, ha caído una pregunta suelta, un contenido muy sencillo. Bueno, en cuanto a la parte de psicología experimental, ha habido un total de 12 preguntas, 5 para el área de estadística y 7 para fundamentos metodológicos, lo cual supone un cambio importante, ya que de manera clásica ha sido la estadística la que ha cargado con más preguntas, y además este año no ha caído ninguna pregunta en relación a la psicometría. Yendo por partes, de la parte de estadística descriptiva, se hace referencia a los métodos para calcular la correlación de variables ordinales y a características de la curva normal. En cuanto a la estadística inferencial, 2 preguntas en relación al contraste de hipótesis por intervalos y una en cuanto a la distribución T-de-Student. En relación a metodología, 3 preguntas ha habido en relación a la metodología cuasi experimental, de encuestas y N1, y el resto de metodología experimental. Todas las preguntas que han caído este año de este área de psicología experimental se podían contestar perfectamente con los manuales CD y bueno, con los libros clásicos que se vienen utilizando en este área. Vamos a pasar ahora a revisar la parte de evaluación psicológica. Alfonso nos comentaba antes que las preguntas de evaluación eran algunas de las que más dificultad le habían implicado en el examen.
desde luego es una parte con muchísimo impacto en el examen, lo lleva siendo durante muchas convocatorias seguidas, pero incluso podríamos encontrar una tendencia al alza. En esta convocatoria han sido 28 preguntas en concreto las relacionadas con la temática de evaluación. Eso significa que es una materia que, aunque sea dura de estudiar por la amplitud, el tipo de características que a veces hay que memorizar y organizar en la cabeza, merezca mucho la pena porque es muy discriminante luego de cara a conseguir la plaza. Yendo por partes, podríamos dividir todos los contenidos de evaluación en 3 grandes bloques, lo que tiene que ver con los fundamentos teóricos, con la clasificación de las técnicas de evaluación psicológica, y un tercer bloque con los ámbitos de aplicación. En este sentido, en el examen de este año, la parte más importante ha sido la de la clasificación de las técnicas, y ha habido muchas preguntas en particular del tema de la observación, a diferencia de otras convocatorias. En segundo lugar, pues hay un empate entre el número de preguntas en relación con los principios teóricos y con los campos de aplicación de la evaluación. ¿Qué llama la atención respecto a otras convocatorias? Bueno, pues que pruebas de evaluación de la personalidad y la inteligencia, que tradicionalmente han generado muchas preguntas en el examen, han bajado bastante en cuanto al impacto. En su lugar, como decíamos, han aumentado las de observación, y sigue sin haber preguntas de evaluación neuropsicológica, evaluación del envejecimiento, actitudes, que es algo que lleva sucediendo en las últimas convocatorias. La dificultad de las preguntas son muchas, son 28 preguntas, es heterogénea, hay preguntas muy asequibles, fácilmente identificables con el material, incluso de los esquemas, ¿no?, de trabajo, pero es verdad que hay preguntas con un nivel de dificultad muy importante, sobre todo algunas que se centran en pruebas específicas, que no es tan habitual en el examen. Algunas son pruebas muy importantes, como el MPI, como el WIS, pero sí que es verdad que han aparecido pruebas muy poco habituales y poco frecuentes incluso en muchos de los manuales de evaluación psicológica. Esta es la cara, ¿no?, la parte del examen que ha generado muchas preguntas, ¿no? Por ejemplo, evaluación, la cruz la tendríamos, por ejemplo, en materias como evolutiva y psicología del desarrollo. Llevamos 3 convocatorias seguidas del examen con 7 preguntas, se repite el número. Es un número que es muy bajo en comparación con el peso que tenía esta materia en las primeras convocatorias del examen PIR, pero que desde que el examen tiene un perfil clínico parece que está siendo la tendencia habitual. Eso hace que el tipo de preguntas que nos encontramos en el examen no pueda representar todo el universo de contenidos de esta materia, que es una materia muy amplia, que incluye, bueno, pues distintas asignaturas, normalmente de los planes de estudios del grado o de la licenciatura en psicología. En este caso, en el de este año, el perfil de las preguntas de evolutiva ha estado bastante repartido. Más o menos tenemos una pregunta por cada uno de los temas de esta materia. Tenemos una pregunta de psicología del desarrollo, tenemos una pregunta de primera infancia, tenemos un par de preguntas de segunda infancia y de adolescencia, e incluso tenemos una pregunta que podríamos situar en el tema de la etapa adulta. Esto es diferente a lo que había sucedido en convocatorias anteriores, que se había concentrado más las preguntas en primera infancia y en los fundamentos teóricos y en psicología del desarrollo. En este sentido, llama mucho la atención que Piaget, que es el autor que más referencia tiene en el examen en cuanto a las preguntas de evolutiva, esta convocatoria haya tenido muy poquito impacto. Tan solo una pregunta, la que habla del pensamiento adolescente en el modelo piagetiano, es la que ha tratado esta materia. Por lo demás, comentar que los temas de psicología de la educación llevan sin generar preguntas desde la convocatoria de 2008. Esto es algo que, bueno, pues que se está empezando a convertir en un patrón, ¿no?, y que también pues debe condicionar la forma de preparar y trabajar el examen. Después de haber comentado evaluación y psicología evolutiva, aunque los compañeros que se encargan de la parte de infantil no han podido estar en este análisis del examen, sí que nos han proporcionado, bueno, pues sus primeras impresiones, y también voy a intentar un poco resumirlas. Tenemos 2 grandes bloques de temas de infantil en el examen, con mucho impacto a lo largo de todas las convocatorias, pero en el examen de este año los
los temas referentes a las alteraciones del neurodesarrollo han pasado muy por encima de ellos. Ha habido 4 preguntas sobre estos temas, 2 sobre los trastornos del espectro autista y 2 sobre el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que normalmente son temas que tienen muchísimo más peso en el examen. Han preguntado tanto acerca de la intervención como de las características clínicas, y la mayoría de la parte de las preguntas de infantil se han concentrado en el resto de los trastornos, ¿no? Sobre todo los trastornos de ansiedad, que ha sido el grupo más importante, los trastornos por eliminación, los trastornos afectivos. Han generado también preguntas de examen muy orientadas a la parte de la intervención y de los tratamientos. Vamos a completar la valoración del examen pues con las con las áreas que, aunque en la introducción llamamos periféricas, lo único que queríamos señalar, ¿no?, era pues que tenían un menor número de preguntas, pero que no por ellas son menos importantes, ¿vale? Nos quedan salud, biología, social y personalidad. Pues este año en Psicología de la Salud más o menos se ha mantenido el número de preguntas que venían haciéndose en convocatorias anteriores. Este año hemos tenido 8 preguntas. Sí que es verdad que el peso de cada uno de los temas se ha ido igualando. Antes el tema 4 era el tema del que más preguntaban, y este año tenemos 2 preguntas de cada tema, excepto del tema 5, que en esta convocatoria pues no han hecho ninguna pregunta. La mayoría de preguntas que han hecho este año se refieren a conceptos básicos y a modelos y teorías. Una diferencia con respecto a convocatorias anteriores es que este año han hecho solo una pregunta sobre tratamientos y no han hecho ninguna pregunta sobre factores de riesgo, que era algo de lo que sí que preguntaban bastante en convocatorias anteriores. La mayor parte de las preguntas pues son muy similares a las de otros años, incluso algunas se han repetido literalmente. Y como novedad de este año podemos destacar una pregunta sobre el burnout, que no había sido preguntado nunca antes. En cuanto a cada uno de los temas, pues del tema 1 de salud y psicología ha habido 2 preguntas, una sobre modelos de salud y la otra sobre medicina psicosomática, muy similares a las que han aparecido otros años. En relación al tema 2, que es el de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, últimamente no habían preguntado mucho por este tema, y este año han hecho 2 preguntas sobre el tema de la alimentación, también muy parecidas a las de años anteriores. En el tema 3, que es el tema del estrés, ha habido 2 preguntas, una sobre el burnout, que ya le he dicho antes, y otra sobre autores relacionados con los sucesos vitales estresantes. Y en el tema 4, que es el tema de psicología en trastornos de la salud, también ha habido 2 preguntas, la única sobre tratamientos, que han preguntado por el tratamiento del cáncer, y de nuevo se ha vuelto a repetir una pregunta sobre la teoría de la puerta en relación al dolor, que viene repitiéndose en las últimas convocatorias. Y del tema 5, de psicología positiva, no ha habido ninguna pregunta, y es una diferencia con respecto a la convocatoria anterior, en la que pusieron 2 preguntas sobre este tema. Bueno, pues en la asignatura de psicobiología se mantiene el número de preguntas de otros años, han caído 10, 2 de ellas entre las de reserva. Y en cuanto a los temas más importantes, pues como siempre, psicofarmacología por un lado, neuroanatomía por otro. En el tema de farmacología sería importante, como lo ha sido hasta ahora, estudiarse los mecanismos de acción de los fármacos, los nombres de algunos receptores, las sustancias sobre qué vías actúan. Y luego en el tema de neuroanatomía sí que han hecho hincapié en simplemente señalar las áreas más implicadas en algunas funciones, como en visión, por ejemplo, en memoria y en conducta sexual. Y luego, aparte de esas preguntas, de esos 2 grandes bloques, también hay un par de preguntas sueltas sobre técnicas de estimulación cerebral, sobre hormonas también, que son las de reserva, y una más, la última que había caído era sobre el sistema inmunitario, que se comparte también con salud. Se confirma un poco la idea de lo que solemos aconsejar, que para estudiar biología, en vez de estudiarlo de memoria, es mejor comprenderlo, entenderlo, para luego razonar las preguntas. Han sido bastante fáciles y estaban todas recogidas en el manual de aquí de CEDE. En cuanto al área de social, este año han caído en examen 6 preguntas, una menos que el año anterior.
con lo cual bueno, pues se mantiene un poco la tendencia de preguntar una media de unas 7 u 8 preguntas en examen. En cuanto al peso de las materias, han preguntado tanto de introducción a la psicología social como de dinámica de grupos. De social han caído 4 preguntas y de dinámica de grupos han caído 2, a diferencia del último año donde no cayó ninguna pregunta de dinámica de grupos. De psicología de las organizaciones, desde el 2007 pues se mantiene la tendencia de no preguntar nada. En cuanto al contenido de las preguntas, pues han preguntado por conceptos muy básicos de ambas materias, han preguntado por el proceso de facilitación social, de pensamiento grupal, por el efecto de mera exposición, por el sesgo fundamental de atribución y por el concepto de espacio vital, o sea, conceptos muy básicos de ambas asignaturas, con lo cual pues no han preguntado sobre ningún tema en concreto. En cuanto a la dificultad, pues son preguntas que se contestan correctamente con un conocimiento general de los principales contenidos de las asignaturas. Son preguntas muy sencillas y que han discriminado muy poco, a excepción de un concepto nuevo por el que han preguntado este año, que es el concepto de la cultura del honor. Es un concepto muy concreto que han extraído pues de investigaciones recientes sobre cómo influye la cultura en la expresión emocional. Y bueno, decir que son preguntas que se contestan con los manuales de la Academia sobre Psicología Social. En personalidad diferencial se mantiene la tendencia que desde 2012 se da, que es una media de 10 preguntas. A diferencia del año pasado, han vuelto a introducir diferencial, que el año pasado no cayó ninguna, con la misma tendencia que en 2012, que fue meter más preguntas de diferencial que de personalidad. Respecto a personalidad, ha llamado la atención que no han preguntado nada de los grandes modelos factoriales como puede ser Eysen o el B5, que ha caído en todas las convocatorias del 93, y se han centrado más en Cattell, en su teoría de los rasgos, y posteriormente en diferencial, en la inteligencia. Han preguntado también la estructura de personalidad, y respecto a diferencial, como hemos visto, han centrado en los temas 1 y 2 de diferencial, como viene siendo habitual desde hace bastantes convocatorias. Se han centrado en Cattell, se han centrado en Garner y en el tema de la inteligencia respecto a la relación entre el CI y el tiempo de reacción. Respecto a nivel de dificultad, ha sido también similar al 2009. Nos puede recordar al 2009, puesto que la formulación tanto de las preguntas como de las alternativas han podido generar bastante confusión, son bastante ambiguas, excepto una viene en los manuales CEDE y también en los manuales de la UNED de Bermúdez y Sánchez Elvira, pero sí que es cierto que ha subido el nivel de dificultad respecto a otras convocatorias. Terminamos esta primera valoración del examen sabiendo que es una primera aproximación, que bueno, no deja de ser una aproximación con ciertos tintes de subjetividad, porque hablar de nivel de dificultad medio, medio alto, medio bajo, pues a veces depende de variables a veces muy personales. Continuaremos trabajando con el examen de cara a la plantilla provisional de respuestas por si surgiera alguna pregunta impugnable. Después de una primera lectura del examen, es esperable que haya pocas preguntas impugnables, salvo errores, como en algunas ocasiones ha ocurrido. El informe de aquellas preguntas que se consideren impugnables y la bibliografía necesaria para las mismas, pues estará disponible en el área de alumnos, ¿vale? También llama la atención, y sí que queríamos compartir en esta primera valoración, el escaso número de preguntas sobre la definición concreta de trastornos, tanto en DSM como en CIE-10, que son los sistemas clasificatorios que todo el mundo utiliza y utilizamos en la práctica habitual, y llama también poderosamente la atención que no haya ni una sola pregunta sobre el DSM-5, con todas las controversias, con toda la discusión que genera la literatura, con todos los detractores y con todos los defensores. Bueno, pues llama la atención que no haya ni una sola pregunta sobre el DSM-5. En la medida en la que contemos ya con la planilla provisional y luego la definitiva, pues seguiremos trabajando con el material de preparación para el examen, desde luego incluyendo pues el examen comentado, y empezaremos a trabajar en las actualizaciones de cara a la preparación para los próximos cursos. Antes de ello, en marzo tendremos un encuentro para todas las personas que hayan aprobado, Alfonso entre ellas. Esperemos, ¿no? Y bueno, pues haremos una reunión para poder darles a todos la enhorabuena y compartir aquellos aspectos más relevantes que nos pueden ayudar a elegir una plaza PIR después de haber conseguido el número de orden en el examen.
Después seguiremos trabajando de cara a los próximos cursos. Seguiremos con los cursos presenciales en CEDE que empezamos en marzo. El curso presencial de marzo tiene la oportunidad de contar con mucho tiempo por delante del examen y por tanto organizar 2 recorridos completos a todo el material para el examen. Empezaremos una primera vuelta de toda la materia en marzo que acabará en septiembre y a partir de ahí daremos una segunda vuelta directamente en clase tratando de incidir en los contenidos más relevantes y resolver las dudas. También en mayo y en julio empezarán otros cursos con el mismo número de horas que darán una vuelta al material, tanto en la sede de Madrid como en las sedes habituales en las que venimos trabajando, Sevilla, Barcelona, Valencia, Málaga, Valladolid, y además este próximo curso 2015 abriremos una nueva sede en Murcia, pues para facilitar el acceso a la preparación presencial a los alumnos de esa localización geográfica. Otra de las novedades que vamos a incorporar en el curso 2015 y en la que ya estamos empezando a trabajar es transformar el formato de comunicación de cara a las consultas a distancia por parte de los alumnos. Vamos a tratar de crear una nueva herramienta que permita una comunicación más ágil con el equipo de profesores y también que sirva de intercambio de información entre los alumnos y que estará a disposición en la web de CEDE en el área de alumnos. Bueno, pues llegados a este punto vamos terminando este primer análisis del examen, sin antes, pues sobre todo, desear mucha suerte a todas aquellas personas que os habéis presentado el examen, que disfrutéis ahora de un merecido descanso después de todo el esfuerzo que habéis hecho, porque es un largo recorrido, intentar descansar y sobrellevar de la mejor manera posible, ¿no?, pues estos días, estas semanas de incertidumbre, pues que son inevitables, y agradecer sobre todo al equipo de profesores que hoy ha contado, pues que ha venido aquí a compartir esta primera impresión con vosotros, y sobre todo a Alfonso, que ha hecho el esfuerzo de hacer el examen, de preparárselo y de venir de forma sincera y voluntaria, pues a compartir cómo ha sido su experiencia, sobre todo con vosotros y también con nosotros, que sí que nos sirve mucho, sobre todo pues escuchar de primera mano cómo ha sido el examen de Alfonso. Entonces, bueno, pues esperamos poder veros a la mayoría en la reunión de marzo con todos los aprobados.